Eh, tenemos que ver pues el panel apariencia como un administrador de atributos, y pues obviamente que aquí ya es la creatividad que tenga cada uno, ¿no? Porque yo tengo que meterme a inspeccionar, a revisar, a mover todo lo que es no solamente los atributos, sino los efectos, y les voy a dar algunos ejemplos, ¿no? En algún momento, cuando estábamos explicando las transformaciones, habíamos visto que al crear un elemento y moverlo, duplicándolo también con Alt, podíamos presionar comando D o control D en Windows y que él hacía pues este duplicado. Luego, si hacíamos otro duplicado para acá y luego comando D, él lo hacía de esta manera. De hecho, si trabajábamos, aunque voy a dejarlo, si trabajábamos con comando Shift M, mover, podríamos hacerlo pues muy precisamente, copiando, etc. ¿Cuál es la particularidad de este procedimiento? Y voy a crear una mesa de trabajo nueva. En este caso, tenemos un montón de cuadritos, ¿no? 3, 6, 7 por 3, 6, 7 por 6, 42. ¿Todavía? Entonces, todos estos elementos están visibles y existen, aun si yo presiono comando Y, que es ver la estructura, ver las líneas de mi documento, vemos que hay un montón de cuadritos. Vamos a ver qué sucede si realizamos una transformación, pero utilizando el panel apariencia. Vamos de nuevo a apariencia. Voy a seleccionar acá este elemento. Y lo que voy a hacer a continuación es aplicar un efecto de transformación. Ustedes se pueden dar cuenta que acá hay una categoría que se llama distorsionar y transformar, a través de la cual existe la opción de transformar. Y aquí lo que tenemos es un cuadro de diálogo que nos permite modificar diferentes parámetros. Por ejemplo, tenemos la escala, tenemos mover, tenemos rotar. Yo podría colocarle acá mover y pongamos, por ejemplo, 30 milímetros, ¿cierto? Voy a activar el checkbox de previsualizar para mirar cómo se está moviendo, ¿vale? Podemos colocarle copias. Entonces yo puedo decirle quiero 8 copias, por decir algo. Fíjense que él automáticamente hace 8 copias. Y yo podría decirle OK. Entonces hemos aplicado el efecto transformar en el rectángulo. Pero pues como ya hemos visto que podemos aplicar varios efectos, entonces yo puedo aplicar otro efecto de transformar, repetirlo. Él me va a preguntar, ¿esto se aplicará a otra instancia de este efecto? O sea, él de pronto me está ayudando como, ¿estás seguro que quieres aplicar otro o no será que quizás quieres editar el que ya tenías? Le digo, no, quiero aplicar otro. Y en este caso le digo que en mover vertical se mueva también 30. Y esto es lo que tenemos, ¿vale? Se está moviendo esto de esta manera, ¿sí? Si yo le digo, por ejemplo, quiero que saque 8 copias, el resultado es una rejilla. Pero ¿qué diferencia hay entre este procedimiento y este, que aparentemente son el mismo, salvo por la cantidad de rectángulos que trae, que igual se pueden editar? Yo le puedo colocar acá, no, sabes que mejor sean 7. OK. Y acá le puedo decir, acá quiero que sean 6. ¿Vale? O sea, es reeditable todo el tiempo. O sea, por ese lado es mucho mejor. Es reeditable. Pero además de eso, en la estructura y en la lógica también es distinto. Comando Y, miremos la estructura. Sigue siendo 1. O sea que podríamos entender como que esto fuera reflejo de este elemento. De hecho,
Si nosotros rotamos este objeto, los hermanitos van con él. Yo puedo cambiar la altura de este elemento y los hermanitos van con él, cosa que no ocurre aquí. Quizás muchas veces nos sirva este procedimiento porque podemos crear una textura reeditable de una manera muy profesional. Vamos a colocar otro ejemplo. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto. ¿Se dieron cuenta que solo borré un cuadrado y se borró todo? Juguemos por ejemplo con formas. Voy a hacer un fondo primero. Quiero hacer un fondo de color negro y adicional voy a hacer un trazo con el lápiz. Entonces, vamos al lápiz. En este caso voy a hacer un trazo color blanco. Ahí está mi trazo color blanco, hecho a mano alzada, y le voy a colocar un grosor. Bien, vamos a seleccionar este elemento para colocarle a través del panel apariencia un efecto de transformación. Miremos entonces qué pasa, por ejemplo, si le colocamos un montón de copias, pongámosle 50. Acá no se va a ver la diferencia porque hay 50 copias, pero no hay ninguna transformación. Entonces, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, le doy 2 grados de rotación? O 4. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, le cambio la escala a un 98? Entonces, estos son cambios consecutivos, porque es 98% o 96% que se está haciendo paulatinamente. Probemos con menos, 90. Probemos con mover para un lado o para el otro. Probemos con reflejar. Probemos con reflejar Y. Y entonces podríamos comenzar a hacer algún tipo de composición abstracta con una línea, utilizando todos estos tipos de parámetros a nuestro favor. También podríamos cambiar, por ejemplo, en vertical 120. Aquí estaríamos agrandando. Miremoslo cómo sería en 90. Sí, bueno, etcétera. Ahí podemos ir mirando todos esos cambios, moviendo, rotando, reflejando. Aquí hay uno que se llama al azar, por ejemplo. Voy a cambiarle aquí a 2 grados. Quiero que sea un poco más unida. Vamos a subirle un poquitito acá. Miremos la rotación. ¿Vale? Y podemos ir haciendo diferentes tipos de figuras que luego nos pueden servir para un diseño. Y pienso que lo mejor de este procedimiento es que es 100% reeditable. Eso es lo que me parece más interesante, que es 100% reeditable. ¿Listo? Voy a decirle aquí vertical 1. Vamos a ponerle vertical 2. ¿Sí? Y le voy a decir aquí OK. Entonces, ¿qué pasa? Hay una serie de parámetros matemáticos aplicados a este elemento, por lo cual, si yo lo roto, los parámetros matemáticos se mantienen, pero la forma cambia. ¿Sí me estoy explicando? Los parámetros matemáticos se mantienen. Pensemos, por ejemplo, en colocarle a esta composición un trazo nuevo.
un trazo nuevo. Eso. Y ese trazo nuevo le quiero colocar, por ejemplo, un degradado. Pensemos en algunos colores como el amarillo. Podemos colocarle un color magenta, un color verde, y quizás bajarle un poquito los puntos, dependiendo pues de lo que queramos. En este caso estoy bajando los puntos del trazado superior más no del inferior. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta, porque como estamos haciendo una composición de dos trazos, pues si le coloco uno al 1 y el otro está de 2, entonces se va a ver también parte del trazo inferior. Sí, entonces podemos jugar con todos esos tipos de parámetros para que nuestro trazo se vea de cierta forma. Voy a optar por 2. Sí, y finalmente pues podemos dejarlo así, tecla F, y pienso que se puede seguir trabajando y se puede seguir enriqueciendo, o sea que se pueden hacer muchas cosas a partir de este tipo de composición con el panel apariencia y el efecto de transformar.